Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y aquí estamos desde el mover que el Espíritu de Dios quiere en esta oportunidad, sobre todo que el Señor nos está llamando en los tiempos que estamos viviendo a una realidad que es que usted y yo toquemos la trompeta. Llamado que tenemos el Señor a nosotros es anunciar una buena noticia, es poder entender y poder comprender la realidad que nos rodea, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en estos momentos, que no podemos quedarnos nosotros callados, no podemos quedarnos con la boca cerrada, no, tenemos que abrir, tenemos que entender de que el propósito por el cual Dios nos está liberando, por el cual Dios nos está sanando, por el cual Dios nos está transformando, para que nosotros podamos entender de que tenemos un llamado ¿a qué? A tomar el control, a poder determinar cuán importante es que haya justicia, que haya misericordia en el Señor, con el Señor, por el Señor y a través del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Antes de llevar a cabo toda esta transformación, este cambio que se necesita, es importante para usted y para mí de que vamos a tener que pelear, vamos a tener que guerrear, vamos a tener que enfrentar una realidad y acabar con el adversario, acabar con el enemigo. Suena raro, suena inclusive paradójico, hasta extraño, pero a eso nos está llamando el Señor. A eso nos está tocando la puerta el Espíritu Santo para que nosotros podamos mirar más allá de lo común y lo corriente y podamos entender por qué es tan importante el que usted y yo podamos ser libres, estar en esa libertad, en esa transformación, en ese cambio que Él está llevando a cabo en la iglesia, en usted y en mí. Estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de algo en lo cual muchas veces no se nos prepara, porque, óigame, es importante entender que tenemos que estar listos. Si Dios nos está llamando a enfrentar una guerra, si el Señor nos está llamando a tener un conflicto, necesitamos conocer a ese adversario, a ese enemigo, que nos demos cuenta de que esos demonios que están sueltos es la labor suya, es la labor mía, y podernos dar cuenta de que a través de ellos tenemos que tener un entrenamiento básico, tenemos que tener un entrenamiento capacitado y preparado, sobre todo es saber, después de tener un encuentro personal con Cristo, saber quién es nuestro adversario, saber quién es nuestro enemigo. Hay algo interesante que el comandante de las fuerzas del reino de Dios, llamado Jesucristo, a usted y a mí nos está dando una capacitación, nos está dando órdenes a través de su Espíritu Santo por medio de la misma palabra de Dios que trata de que usted y yo podamos vivir y la podamos aplicar y la podamos analizar para que nosotros tengamos algo muy claro. Cositas que usted y yo no podemos olvidar en la guerra. Que tengamos siempre presente esto, que tengamos siempre la capacidad de poder entender que si el Señor nos llamó a ser discípulos, que si el Señor nos llamó a ser apóstoles enviados del Señor, a llevar un mensaje, a transmitir una situación de esperanza, digámoslo así, a llevar una palabra de vida, entonces que tengamos conocimiento, porque desgraciadamente, hermanos, se lo digo en el amor del Señor, desgraciadamente la gran mayoría de personas no se interesan en esto, no les llama la atención esto, porque pensamos que cuando se habla de guerra, cuando se habla de conflicto, cuando se habla de batallas, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento en ese mover? Pero el Señor nos está llamando a entender del por qué nos llama a nosotros a enlistarnos en el ejército del cielo, a enlistarnos con los ángeles, a prepararnos y capacitarnos para pelear una guerra en oración, en adoración, en alabanza, en comunión, en todo esto que muchas veces hoy pasa desapercibido porque miramos todo lo contrario, como el mal crece, como el mal se identifica dentro de un ámbito a nivel mundial, a nivel humano, y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a esta capacitación que el Espíritu Santo está tratando de darnos, entonces nos vamos a dar cuenta de que el reino de Satanás es una jerarquía limitada. Ustedes y yo tenemos que entender esto, porque el Espíritu Santo viene a capacitarnos y a darnos cuenta del por qué el enemigo monta todo un plan, un proyecto de ¿qué? De destrucción, de muerte.
de robo. Jesús lo dijo muy claro, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y ustedes y yo tenemos que saber que si el Señor nos está diciendo de que el enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir, usted tiene que darse cuenta quién es, quiénes son estos personajes, este equipo limitado, porque es un equipo limitado, mientras que en el reino de Dios, usted y yo nos damos cuenta de que hay una jerarquía ilimitada, infinita, tremenda, impresionante. Y usted, como miembro, como soldado, como guerrero, como luchador, está dentro de este equipo, está dentro de este grupo. Y a eso llamamos a las personas, a eso llamamos a papá, a mamá, a eso llamamos al esposo, a la esposa, a eso llamamos a los hijos, a eso llamamos a todos los miembros de una familia, que la que el Señor quiere identificar y quiere meter dentro de este equipo, dentro de este grupo, que es trascendental y determinante para poder nosotros pelear y guerrear con una sed y con una visión de victoria. Acuérdense que la palabra nos está llamando a nosotros a entender de que usted y yo en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores. Somos gente que tiene una capacidad de credibilidad. Jesús fue tan claro: si usted tuviera el tamaño de un grano de mostaza, usted y la fe suya se mueve ahí, usted le dice a ese monte, dice Jesús, quítate de ahí, se quitará. Ahí es donde empieza usted a darle credibilidad a la palabra de Dios para poder nosotros captar y poder nosotros entender que todo esto que estamos mirando de maldad, de corrupción, especialmente en nuestro país, tiene una raíz. Yo le digo a usted, a mi concepto, a mi forma de ver y a mi forma de pensar, todo esto tiene una raíz y es el desinterés, la ignorancia, la falta de conocimiento que nos tiene a nosotros como nos tiene, porque la gente ya no quiere aceptar, la gente ya no quiere llegar, la gente ya no quiere oír, la gente va desestimando, porque los medios de comunicación hoy tiran y tiran y tiran y tiran, y la gente se va desanimando, la gente va perdiendo la esperanza, la gente va perdiendo la fe, si es que tuvieron fe en algún momento, ¿verdad? Porque recuerde que la fe son dos pequeñas palabritas, dos letras, una F y una E, fuerza espiritual. ¿Qué es lo que el Señor busca en usted? ¿Qué es lo que el Señor busca en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que pasa dentro de todo este ámbito? Que muchas veces estas personalidades sobrenaturales que nosotros conocemos como demonios, simple y sencillamente, ¿qué hacen? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la estrategia que el enemigo lleva a cabo? Trabajan zonas para dominar, territorios para tener a su antojo. Darnos cuenta que inclusive, estados, provincias, países, continentes inclusive, que estamos viendo cómo el enemigo trabaja, ¿verdad? Llevan a cabo su trabajo, ¿para qué? Para dominar gentes, gremios, moveres sistemáticos dentro de un campo en el que usted y yo debemos de guerrear y debemos de limpiar la zona, debemos de limpiar esos lugares, debemos de tener muy claro, de que si no lo hacemos, que si usted y yo como iglesia, que si usted y yo como soldados de Cristo no peleamos, esta gente vuelve atrás, estos grupos vuelven atrás, estos gremios vuelven atrás, estas provincias o estados o países o barrios o familias vuelven atrás, porque ahí es donde está, santo Dios, qué tremendo esto, ahí es donde nos damos cuenta del por qué el Señor está tocando, está necesitando que usted y yo toquemos la trompeta, sonemos el chofar, nos demos a la tarea de ser vigilantes, de ser atalayas, hermano, gente que está sobre la jugada. ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? ¿Qué es lo que pasa en mi caserío? ¿Qué es lo que pasa en mi zona? ¿Qué es lo que pasa en mi trabajo? ¿Qué es lo que pasa en mi colegio? ¿Qué es lo que pasa en mi universidad? ¿Qué es lo que pasa en mi escuela? ¿Qué es lo que está pasando? Lo estamos viendo. El Señor nos está llamando a través de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. Cuando tocamos el chofar, cuando tocamos la trompeta, es que usted habla, es que usted expresa, es que usted dice la verdad, porque la verdad nos hace libres.
La verdad viene a hacer los cambios que se necesitan dentro de los hombres y mujeres de hoy, dentro de las familias de hoy, dentro de los jóvenes de hoy, dentro de los niños, inclusive, porque están siendo también, óigame, atacados en una forma increíble, impresionante. Pero muchas veces cuando vemos la palabra, cuando miramos la palabra, cuando analizamos la palabra, nos damos cuenta de que muchas veces, óigame, la palabra nos llama a nosotros a llevar cautiva la cautividad. Suena interesante en la versión de la palabra de Dios que nos dice llevar cautiva la cautividad. O sea, atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte. A eso nos llama el Señor. Fue muy claro el Señor al decirle a Pedro, ahí en Mateo 16, 18, aquí están las llaves del reino. Lo que tú ates aquí se ata allá y lo que se desata aquí se desata allá. Le da una autoridad ¿a quién? A la iglesia. Pedro en ese instante representa a la iglesia. Él es un hombre, él es una persona, él es un ser humano. Y en ese momento el Señor le dice, toma, aquí están las llaves del reino. Porque las llaves del reino es autoridad. ¿Por qué no estamos mirando nosotros el reino de Dios en estos momentos en medio de este planeta llamado Tierra? ¿Por qué? Porque nos olvidamos, porque nos volvimos ciegos, nos volvimos indiferentes, estamos como Jonás ante el llamado del Señor a ir a predicarle a Nínive, a decirle que si no se arrepentía venía destrucción. Así estamos nosotros hoy. El Señor nos llama a atar al hombre fuerte. El Señor nos llama a saquear sus bienes y a derribar su gobierno. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque estamos viendo cómo el dominio, cómo el sistema hoy de toda esta maldad que impera en este país e impera en otros países o en continentes o en el mundo entero. ¿Por qué el enemigo está tratando de llevar a cabo una tercera guerra mundial? ¿Por qué está llevando a cabo todo este tipo de invasiones que se dan? ¿Cómo es posible que el comunismo haya pasado desapercibido durante cierto tiempo y de un pronto a otro salta y resulta porque quiere dominar, quiere quitar a Dios, quiere eliminar la iglesia, quiere sacar la realidad de la verdadera iglesia de Cristo, que es cuando usted y yo, como auténticos y verdaderos hombres y mujeres nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tomamos el poder y tomamos la autoridad. ¿Para qué? Para atar y para esa cautividad que el enemigo lleva, porque cautiva y domina y mete a la gente en encierros, en lugares que podríamos llamar cárceles dentro del ámbito sobrenatural, porque la gente se volvió indiferente. Porque la gente ya hoy no quiere aceptar, ya no quiere entender de que no es simple y sencillamente el rito, no es la ceremonia, no es estar dentro de un sistema religioso, sino es salir de ahí para poder entender cuál es el llamado que yo tengo. Porque cuando el Señor le dio la orden a su equipo, vayan y hagan discípulos de las naciones y enséñenles todo lo que yo les he mostrado a ustedes. Óigame qué interesante. ¿Se ha puesto usted a pensar que en aquel momento en que Jesús parte, sube, va a su gloria celestial, el equipo quedó aquí, no había Biblia, no tenían escritos, no tenían libros, no, ¿cómo iban a ser discípulos? A través de lo que ellos vieron, a través de lo que miraron en Cristo que llevó a cabo. Su amor, su bondad, su servicio, su perdón, su entrega total. Y eso es lo que el Señor vino a mostrarnos. A vivir. ¿A vivir qué? A vivir el amor de Dios a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra forma de actuar. Porque se lo repito, ellos no llevaban una Biblia para decir, mire, es que aquí está la buena noticia, aquí está el evangelio. No. Aquí está. Fue su forma de actuar, su forma de ser, su forma de vivir. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vino a mostrar. Y hoy a usted y a mí el Señor nos ordena llevar cautiva la cautividad. Porque Dios, a través de Efesios capítulo 4, verso 11, 12, 13, que nos enseñó cómo ustedes y yo edificamos la iglesia a través del servicio, a través de la entrega, a través de 5 ministerios: pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Y todos tienen una finalidad: presentar ¿a quién? A Jesucristo.
así de sencillo, ¿se da usted cuenta en qué ministerio está usted? Si es que se siente libre, o todavía está prisionero, o todavía está cautivo, o todavía está encerrado, o todavía el enemigo lo tiene aquí con un tipo de presión y opresión y obsesión y manipulación y muchos hasta posesión de parte de las tinieblas, porque no ha podido salir de donde está. ¿Por qué? Porque hay conflictos, hay desavenencias, hay enfrentamientos, hay rebeliones, hay estrés, hay depresiones, hay enfermedades, hay cualquier cantidad de cosas que el enemigo ha metido dentro del sistema, dentro de la gente, dentro de la persona, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo miramos el cuerpo de Cristo hoy, hermanos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Estamos mirando el cuerpo de Cristo limpio? ¿Estamos mirando el cuerpo de Cristo sano? ¿Estamos mirando el cuerpo de Cristo libre? ¿O lo estamos mirando cautivo? ¿Lo estamos mirando atado? ¿Lo estamos mirando amordazado? ¿Lo estamos mirando mudo, ciego, sordo? Perdónenme, pero eso es lo que yo miro. Eso es lo que yo veo cuando miramos las cosas que pasan dentro de la iglesia. Porque estoy hablando de miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Enfermos, lacerados, mutilados, maltratados, violados, agredidos, violentados. ¿Y quién ha llevado a cabo esto? Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, es que el tío, es que el otro, aquí y allá. Hermano, discúlpeme. Es el trabajo de los demonios que no queremos ver. Porque inclusive dentro del mismo sistema de religiosidad que existe en el mundo, no nos dicen y no nos hablan de eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo, dentro de ellos mismos también hay abuso. Abuso de autoridad. Hay abuso de derechos. Hay maltratos, hay agresiones. Y no queremos aceptar. Y no queremos ver esa realidad. Porque si usted dice la verdad, qué problemas. Este es un rebelde. Este es alguien que no está y no quiere. ¿Por qué? Porque usted quiere volar como las águilas y ser libres y mirar la realidad de lo que lo rodea y decirle al mundo, mire, hay problemas aquí porque el enemigo está dentro de la casa, está trabajando adentro. Este es el reto que hoy tenemos. Cuando miramos, si la palabra viene y me dice a mí de que el Señor nos dio poder y autoridad para atar y desatar, reprender, echar fuera, cancelar, anular y desechar el poder del enemigo que está peleando, que está guerreando, que está llevando a cabo su estrategia para mantenerlo a usted callado, para mantenerlo a usted tieso, engarrotado, porque no puede moverse, no puede decir nada, porque si no se le viene el mundo encima. Sí, ahí está. Ahí está el gran problema que tenemos. Ahí está el reto que tenemos hoy. Dios mío. Es que ya el Señor nos dio a nosotros autoridad para poder vencerlos, para poder vencer al enemigo, para poder decirle hasta aquí, ya no más, se acabó, se terminó, en el nombre de Jesús. Wow. Cuando miramos todo esto a nuestro alrededor, cuánta gente. Y usted lo ve en nuestros grupos. Usted lo ve en las personas que queremos ser libres, que queremos ser sanos, que queremos ser nuevos, que queremos tener visiones diferentes. Porque seguimos con miedo, con temor, con angustia. Porque viví, pasé, enfrenté, tuve que ver esto, tuve que pasar esto. ¿Cuántos de los que damos testimonio de lo que vivimos, de lo que pasamos desde niños, a lo mejor desde gestaciones, adolescencias, de agresiones, de violaciones, de maltratos, de cosas que se quedaron grabadas en nuestra mente y no nos dejan ser libres, y no nos dejan ser nuevos, y no nos dejan ser sanos, y no nos dejan abrir la puerta para entender de que Jesucristo necesita entrar? Porque dice que Él, como cuerpo de Cristo, es la cabeza. Es el que piensa, es el que dirige, es el que guía, es el Espíritu Santo.
No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia de Jesucristo, en donde la cabeza es Cristo y el cuerpo, usted y yo, somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos estar atados, no podemos estar ciegos, no podemos estar sordos, no podemos estar inválidos. Tenemos que ser libres para poder ser soldados y saber que ya Él nos dio la autoridad para vencerlos. Y el enemigo lo sabe. El problema es que nadie se lo dice, nadie nos habla, nadie nos muestra esta realidad para saber nosotros tomar la realidad de cómo debemos de aplicar el poder de Dios y cómo tenemos que discernir ese reino invisible. ¿Cómo podemos nosotros mirar esa realidad que el Espíritu Santo está tratando de mostrarnos a nosotros? Porque, ¿sabe? Hay gente que pelea con gente. El mundo de hoy peleamos entre nosotros, nos matamos entre nosotros, nos dividimos entre nosotros, nos destruimos dentro de nosotros. Porque pensamos que a los que me hacen daño es aquellos. Este que me agarró y me violó, este que me agarró y me maltrató, este que me agarró y me pegó, este que anda dividiendo y separando. Óigame, hermanos, qué serio, qué duro es esto, ¿verdad? Porque creemos que es la gente la que causa daño y la que causa la ruina. Eso ha hecho el enemigo tan sutilmente, porque nos olvidamos de poder entender lo que el Espíritu Santo está tratando de que usted y yo tengamos claro, preciso, conciso y macizo. Darnos a la tarea de poder entender. Porque si usted y yo, óigame hermanos, batallamos con el reino visible, nunca vamos a tener victoria. Nos estamos destruyendo entre nosotros. O sea, usted se agarra a patadas solo, usted se agarra a golpes solo, usted se da mazazos solo, porque eso es lo que estamos haciendo, destruyéndonos entre nosotros. El cuerpo de Cristo, ¿cómo está el cuerpo de Cristo? Dividido, separado, uno por aquí, otro por allá, otro por aquí, otro por allá. O sea, todos están creyendo en Cristo, ¿verdad? Pero nos estamos, ¿qué? Dividiendo, separando, destruyendo, despedazando. ¿Qué trabajo más carga pesada se lleva a cabo el enemigo y todas sus huestes de maldad, de oscuridad, sarta de demonios que llevan a cabo todo esto? Usted tiene que entender que debemos ir a la raíz del problema. Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Para qué? Porque tenemos que entender que la adversidad no está en la superficie, está en lo que usted no ve, está en lo que usted muchas veces no ve y no entiende. Porque esto es el ámbito sobrenatural a donde el Espíritu Santo nos está llamando para poder ir a la palabra y poder discernir y poder sacar la esencia misma de la palabra de Dios. Este libro que tengo yo aquí maravilloso llamado Sagrada Escritura tiene una finalidad, tiene un propósito. Es un manual de instrucción, es un libro de preparación, de capacitación para que usted sea un buen soldado, para que usted sea un buen guerrero, al estilo de David delante de Goliat. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y ¡pum! Tome, se lo apió, lo derribó. ¿Cuánto estamos mirando hoy de grandeza de las tinieblas? ¿Y por qué no la derribamos? No somos la iglesia de Cristo. No somos nosotros los que tenemos la autoridad. No son los demonios. No es el enemigo, somos nosotros. ¿Pero qué pasa? Porque estamos amarrados, atados, amordazados, encadenados, ciegos, sordos, mudos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos haciendo, Dios mío? Ustedes y yo estamos llamados a vencer al enemigo. Óigame, antes de emplear toda estrategia para ministrar a la gente, ministrar, ¿sabe usted qué es la palabra ministrar? Es servir. Es entender de que Jesucristo vino y nos dijo, yo he venido a servir, yo he venido a servir. Santo. ¿Cómo es posible que no entendamos esto? ¿Cómo es posible que cuando nos damos cuenta de esto, necesitamos, entiéndalo, la palabra me llama a mí a vencer al enemigo,
antes de emplear toda estrategia para ministrar a la gente, ejemplo de todo esto, así de sencillo, la palabra me lo está dando, aconsejando a una persona hasta su muerte, óigame, sin poderle ayudar. Aquí la palabra entra en acción. Jesucristo, el Espíritu Santo, porque tenemos que discernir cuáles son los espíritus que están trabajando, cuáles son los demonios que están trabajando en esa persona y vencerlos para que la ministración, para que el servicio, para que la ayuda pueda ser eficaz. Tenemos que darnos cuenta contra quién estamos peleando. Por favor, entendamos. Usted mira cómo en un área de la consejería se necesita gente guerrera y con discernimiento. En la consejería, oiga qué tremendo esto. La palabra me está dando a mí la dirección de poder entender que no podemos quitarle el botín sin haberlo amarrado. Y para haberlo amarrado necesito haberlo vencido. En el nombre de Jesús. Aquí está uno de los llamados. ¿Cuántas veces buscamos consejeros? ¿Cuántas veces buscamos ministros? ¿Cuántas veces buscamos hombres y mujeres con dones que el Espíritu Santo les haya dado? Pero si no sabemos contra quién peleamos, si no sabemos quién es el que está trabajando ahí, cómo y en qué forma entró, cómo y en qué forma se metió, hermanos, aquí está. La Escritura nos dice a nosotros que todo reino dividido será azotado y no permanecerá. Mateo 12:25. Todo reino dividido será azotado y no va a permanecer, no va a prevalecer. Porque la autoridad espiritual que usted y yo debemos de tener está en proporción directa con la armonía que usted tenga con los demás. ¡Wow! Qué interesante. Armonía, unidad, comunicación. Darnos cuenta de que somos el cuerpo de Cristo. Darnos a la tarea de que la autoridad que usted y yo depende de la armonía, de las relaciones que debemos de tener nosotros como creyentes. Porque si estamos creyendo, si le estamos creyendo a la palabra, hermano, hermana, vamos a ser vencedores. El enemigo lo sabe. Por eso no permite que los creyentes se unan. No permite que la iglesia sea una, sino que la divide y la separa y nos volamos garrote entre nosotros. ¿Para qué? Para que no tengamos fuerza. ¿Qué dice la Escritura? Que la unión hace ¿qué? La fuerza. Ahí está, uno de los grandes ejemplos de todo esto. Por eso tenemos que empezar a utilizar nuestro entendimiento y poder determinar que en Cristo somos más que vencedores.